Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la reflexión de este domingo, queridos hermanos, quisiera poner el énfasis en las dos preguntas que hace Jesús sobre su identidad. Muchos estudiosos de la Biblia hablan que esta pregunta se convierte en el centro teológico de los evangelios. Para San Lucas, la pregunta ¿quién soy yo? Implica un cambio en el rumbo de la vida de Cristo, ¿verdad? Cuando Jesús va subiendo hacia Jerusalén. Y también para Mateo significa ese centro. No es el centro, decir la mitad del Evangelio, ¿verdad? Porque son 28 capítulos del Evangelio de San Mateo. Entonces no es el centro literario, sino el centro teológico, donde la respuesta que dan los discípulos implica un cambio en el modo de comprender a Jesús. Por eso Jesús se plantea en este momento esa doble pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo, que es el Hijo del Hombre? Jesús en numerosas ocasiones utiliza, en algunas ocasiones más bien dicho, esta expresión Hijo del Hombre para referirse a sí mismo, ¿verdad? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y la respuesta es variada: Juan el Bautista, Elías, Jeremías, pero todas están basadas en una línea profética, ¿verdad? Y luego la respuesta de Pedro: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Como entonces este tiempo en el que ahora nos encontramos también tiene esa percepción de Jesús equivocada. Para muchos cristianos, creyentes y no creyentes, Jesús no deja de ser un milagrero, un buen predicador, un hombre extraordinario. Pero a veces estas respuestas no vienen de la vida misma, del corazón, de la fe, como nos dirá el Papa Francisco hoy, sino vienen de ideas vagas. Por eso la utilizan los predicadores, los falsos predicadores, lo utilizan los falsos cristianos, la utilizan los políticos, porque es una figura que no tiene nada que ver ni con la fe ni con la vida.
Y entonces se tiene una concepción de Jesús un poco equivocada. Jesús quiere, por eso es la doble pregunta, hace el énfasis en la segunda pregunta. Quiere recopilar lo que oyen de él. ¿Qué dice la gente que soy yo? Y no dudan los discípulos en contestar. Que Mesías, que Elías, que Jeremías, que algún profeta, que Juan el Bautista. No dudan en responder porque se oye, porque se percibe. Mucha gente cree en Jesús, pero en ese Jesús que hace milagros. Pero en el Jesús que implica llamar a la verdad, en ese ya no creen. En Jesús que implica la cercanía con los otros, ese ya no es el Jesús que yo creo. Prefiero el Jesús que me hace milagros, porque ese sí, porque es el que estoy buscando. Entonces, de ahí viene la segunda pregunta, y es una pregunta directa. Luego les pregunto, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Entonces Jesús le dice a Simón, después de que Simón da la respuesta, dichoso tú, Simón, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre. Y aquí viene la clave del conocimiento de Dios. No se puede conocer a Dios solo con base a la teoría, solo con base a los libros, solo con base al catecismo. Porque entonces nosotros daremos respuestas de, ¿cómo decirlo?, literales a lo que aprendimos de un libro, de un catecismo. Como cuando en el sistema educativo en el que hemos sido educados, valga la redundancia, nos preparamos para el examen, nos memorizamos las respuestas, para que cuando venga la pregunta, yo respondo, pero pasado el examen, ya no me acuerdo de la respuesta. Por ejemplo, la pregunta, ¿dónde está Dios? Y nosotros aprendimos en el catecismo, Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Pero nos ha costado encontrar a Dios ahora en nuestras casas, que hemos visto el confinamiento, nos ha costado encontrar a Dios allí, en ese lugar. No, de memoria lo podemos, pero de experiencia vital nos cuesta tomar esta respuesta. Por eso Jesús le dice a Simón, esto no te lo ha revelado la carne, sino te lo ha revelado mi Padre. La fe en Jesús, por supuesto que viene apoyada en el catecismo y para eso sirve la catequesis, ¿verdad? Pero no basta, sino que viene y nace de una experiencia de fe. El Papa lo dice. La respuesta que Jesús quiere es una respuesta de fe, que es vida, dice. Es decir, no puede ser de otra manera, sino una fe de vida. Entonces, cuando esto sucede, implica o necesita de parte nuestra una cercanía con el Señor, un conocimiento de Dios que nace a través de ese contacto. Por eso la pregunta de Jesús es directa. ¿Y ustedes? Porque ¿quiénes son ellos? Son los que comen con Él, son los que caminan con Él, son los que comparten con Él muchas cosas. Y solo de ahí nace la respuesta, de la experiencia. De lo contrario no se puede responder. Un Dios, un Jesús que me hace mis milagros, pero que me mueve, me pide que ame a los enemigos, allí ya no, ¿verdad? Ese Dios no me sirve primero el que hace milagros. Pero este Dios que me pide a mí que ame a los enemigos, que me pide a mí que deje la riqueza, que opte por una vida sencilla, ese ya no me agrada.
Por eso existe la sociedad de varones, no, la sociedad de hombres de negocios, ¿verdad? Cristianos de hombres de negocios, ¿verdad? Donde intentan mezclar evangelio y negocio, pero no se puede. Jesús quiere una respuesta que nace del corazón, pero más que del corazón, de la experiencia vital de encuentro con Él. De ahí. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta que Jesús ahora nos hace en directo a ustedes y a mí, antes de responderla, hemos de cuestionarnos primero. ¿Cuál es nuestra cercanía o nuestra relación con Jesús? Hoy está de moda que la gente dice, yo no sé por qué hablan de mí si no me conocen. Cuando se emiten juicios sobre alguien, ¿verdad? Andan hablando de mí, pero nadie me conoce. Entonces, ¿por qué hablamos de Jesús si no le conocemos? La pregunta es directa, ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Cuál es mi respuesta? Pero repito, no una respuesta que venga aprendida de catecismo, sino una respuesta que nace de esa relación personal con Jesús. Entonces podremos responderle a Jesús. Y entonces le diremos con certeza, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Porque no lo he aprendido teóricamente, sino que lo he experimentado en mi vida al acercarme a ti. Esa gracia le pedimos ahora al Señor, que nos regale el conocimiento. San Ignacio de Loyola, en sus ejercicios espirituales, en la segunda semana, dice que hay que pedir conocimiento de Dios. Hay que pedir la gracia del conocimiento de Dios. Conocimiento de Dios. Es decir, no es a base de tanto libro como vamos a profundizar en la vida de Dios, sino de la experiencia vital de encuentro con Él. Entonces despreciamos la catequesis y aventemos por allá todos los catecismos. No es así. Aquello fortalece o me ayuda a fortalecer esto primero, la relación con Dios. Pero que esta relación con Dios es la que me va a ayudar a responder a la pregunta de Cristo. Queridos hermanos, en este domingo, como lo ha dicho la oración colecta que hemos hecho al inicio, que nos ayudemos a fundamentar nuestra vida en las cosas firmes y no en las pasajeras. Y la cosa firme, por decirlo de esta manera, es Cristo. Es Cristo. Y en Él debemos depositar toda nuestra vida. Pidámosle al Señor pues esa gracia, pidámosle al Señor esa oportunidad de poder responder a su pregunta desde el corazón, desde la experiencia de nuestra vida de cercanía con Él, y no de una respuesta formulada en un libro, en un catecismo, sino de la experiencia vital de encuentro con Él. Una respuesta que nazca desde la fe, desde la